que entrar al quinto tema para el segundo parcial. ¿Saben para cuándo están las fechas del segundo parcial? ¿Alguien les ha comentado? ¿Alguien tiene el calendario a mano? No, Inge, pero está programado dentro de 2 semanas el examen de materia militar. Que siempre dan una semana antes, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, posiblemente en 3 semanas sea el examen. En 3 semanas. ¿Qué estaríamos hablando? La tercera semana de octubre, más o menos. Tercera, cuarta semana de octubre, que es dentro de lo que estaba planificado. Sí, más o menos para el 6 de octubre, 14 de octubre. Sí. 6, 14, sí, entre el 14 y el 20 tendría que ser, ¿no? Ya, entonces vamos a avanzar un poquito más rápido para que podamos llegar con otros 3 temas a este segundo parcial y para el final vamos a dejar 2 temas. Les había dicho que tenía programado un trabajo en equipo para este parcial. Lo vamos a dejar para el siguiente parcial, cosa de que puedan ustedes también desarrollarlo de manera adecuada. El cuarto tema que hoy nos toca ver es hablar sobre la elasticidad de la oferta y la demanda. Principalmente vamos a aprender a calcular la elasticidad de la demanda y obviamente de la oferta. Vamos a identificar en primer lugar qué es elasticidad, cuáles son los tipos de bienes que existen. Vamos a determinar las elasticidades y cuáles son las relaciones con los efectos sobre la demanda y la oferta. ¿Sí? Es un tema relativamente corto. Prácticamente es lo que es la elasticidad y los tipos de bienes. Vamos a ver la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. ¿Qué es la elasticidad? Lo primero que nos vamos a preguntar. No sé si alguien ya ha escuchado este término antes. ¿Alguien ya ha escuchado hablar, ha leído algo sobre elasticidad? No necesariamente referido a economía. ¿Dónde han escuchado el concepto de elasticidad? Si se acuerdan. Normalmente se habla de elasticidad. Dime, Enrique, ¿qué querías comentar? No, Inge, perdón. Sí, ayúdame. Ok, no te preocupes. El tema de elasticidad, o perdón, el concepto de elasticidad viene de física, ¿sí? Y la elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. Bien sencillo el concepto. Ya sabemos qué es elasticidad. Entonces, la elasticidad se calcula como el porcentaje de variación de una variable respecto a otra variable, ¿sí? Cuando Y varía, vamos a determinar cuánto varía X. Otra vez les repito, cuando, con D de dedo, cuando varía Y, cuánto, con T de taza, varía X. Esa es prácticamente el resumen del concepto de elasticidad que se maneja en física. Ustedes han tenido que ver este concepto y estoy casi seguro que si repasan sus apuntes, no sé con quién han llevado física, se van a dar cuenta que han visto este concepto. De todas formas, ahora ya sabemos que cuando hay una variación en Y, vamos a ver en qué magnitud afecta la variación en X, ¿sí? Generalmente, la elasticidad, cuando es mayor que 1, nos indica que la variable X varía en mayor medida que la variable Y. Por lo tanto, se dice que la relación es elástica. Nuevamente, si X varía en mayor medida que Y,
vamos a decir que es elástica. Este resultado nos va a dar un número mayor que 1. Cuando la elasticidad es igual a 1, se conoce como elasticidad unitaria, donde X y Y experimentan el mismo cambio. Volvemos a la ecuación y para que la elasticidad sea igual a 1, X y Y sufren el mismo cambio. ¿Sí? Eso creo que es clarísimo. Y obviamente, si la elasticidad es menor que 1, la variable Y varía en mayor medida que la variable X. Es decir, es una relación inelástica. Por lo tanto, si Y es mayor que X en variación, la elasticidad nos va a dar menor a 1. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que es una situación o una relación inelástica. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de la elasticidad con la economía? La elasticidad es un concepto económico introducido por el economista inglés Alfred Marshall. Este economista inglés, lo primero que dijo es, ¿qué pasa si yo varío una variable respecto a otra? Y basándose en las herramientas que tenía de la física es que determina que es aplicable las elasticidades en términos y modelos económicos. ¿Sí? Para entender el concepto económico de elasticidad, debemos partir de la existencia de dos variables, sí o sí, entre las que va a existir una dependencia. No podemos hablar de elasticidades cuando hablamos de dos variables que no se relacionan. Eso tiene que quedarles claro. Elasticidad siempre va a estar referida por lo menos a dos variables y que exista cierta dependencia entre ambas. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo hasta ahora. El número de automóviles que se vende depende del precio de los automóviles. Son dos variables que son dependientes ambas entre sí. A menor precio, venderé más automóviles. A mayor precio, venderé menos automóviles. ¿Sí? La elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad de automóviles vendidos ante la variación del precio de los mismos. Otro concepto, sensibilidad. Han tenido que ver también los análisis de sensibilidad y si no los han visto, denle una miradita a sus libros, a sus textos de costos. Han tenido que hacer análisis de sensibilidad de costos y ver cuál es el concepto. ¿Sí? La elasticidad es uno de los conceptos más importantes utilizados en la teoría económica. Es empleada en el estudio de la demanda y los diferentes tipos de bienes que existen en la teoría del consumidor, los conceptos marginales en la teoría de la empresa y de la distribución de la riqueza. La elasticidad es también de importancia en el análisis de la distribución del bienestar, en particular el excedente del consumidor y el excedente del productor. Esta última parte, si se dan cuenta, está hablando sobre oferta y demanda. Oferta, el productor; demanda, el consumidor. Entonces, la elasticidad en economía es importante porque nos va a permitir analizar de mejor manera qué pasa cuando en determinados modelos varía una determinada variable. ¿Es importante ese concepto? Sí. ¿Lo van a utilizar de aquí en adelante? Sí. En su proyecto de grado, en la materia de evaluación, preparación y evaluación de proyectos, ¿van a volver a ver esto? Sí. Porque es importantísimo que ustedes sepan cómo la elasticidad, ya sea de la oferta o la demanda, les va a afectar en el estudio que ustedes vayan a realizar.
Otro punto importante y el cual tenemos que tocar es respecto a los tipos de bienes que nos interesan. En economía, el concepto de bienes hace referencia a aquellos elementos físicos que de alguna manera satisfacen necesidades humanas. Nuevamente, bien es todo aquel elemento físico que va a satisfacer una necesidad humana. ¿Se acuerdan del trabajo de las necesidades, de la pirámide de necesidades de Maslow? A esa pirámide que han investigado, que han averiguado de qué se compone, todos estos bienes van a venir a satisfacer dependiendo en qué grado se encuentren. ¿Sí? Entonces, ese es un bien, el que nos va a permitir satisfacer una determinada necesidad. Según algunos autores, esta es la clasificación de los bienes. Hay otras clasificaciones según otros autores, sí. Esta es la que más me agrada porque me parece que es más comprensible, ¿sí? Los bienes se van a clasificar por el grado de escasez que existe, por la funcionalidad, por el grado de transformación, por la facilidad de acceso y según la renta, pero en el entendido de renta como el ingreso que tenemos, como el sueldo que percibimos, como las utilidades de inversiones que hacemos, ¿sí? Entonces, se van a clasificar los bienes en este tipo de productos. Por el grado de escasez, si tenemos en cuenta su grado de escasez, vamos a hablar de dos tipos de bienes, los bienes libres y los bienes económicos. ¿Qué son los bienes libres? Los bienes libres son de ilimitado acceso, de ahí su nombre, son libres. Esto significa que su acceso es libre y todo el mundo puede acceder a él. Ejemplos de bienes libres: el aire. El agua se supone que debería ser un bien libre, se supone, pero lamentablemente no es tan libre y cada vez se vuelve más restricto hacia todas las personas. Ya no es de libre llegada como pensábamos que era antes, ¿sí? Bienes económicos son los bienes a los que no todo el mundo puede acceder, dadas sus características. Por ejemplo, si acá en un bien libre teníamos al aire, entre comillas el agua, un bien económico va a ser los minerales, el petróleo. No todos podemos acceder a este tipo de bienes, ¿sí? También tenemos por su funcionalidad entre bienes de consumo y bienes de inversión. ¿Qué son los bienes de consumo? Los bienes de consumo hacen referencia a bienes que utilizamos día a día. Por ejemplo, una movilidad, un servicio de transporte. Para hablar de los diferentes tipos de bienes de consumo, podemos clasificarlos principalmente en dos formas, según el tipo de consumo y según el grado de terminación. Según el tipo de consumo vamos a tener los bienes duraderos y como su nombre indica, son utilizados por bastante tiempo, tienen una vida útil prolongada. Por ejemplo, electrodomésticos, cocinas, refrigeradores, hornos, microondas, licuadoras, lavadoras y todo lo que hay. Maquinaria de empresas, fresadoras, inyectoras, sopladoras, termoformadoras, todo lo que son maquinarias, ¿sí?
nos estamos refiriendo a bienes de consumo. Por lo tanto, todo lo que son viviendas, oficinas, empresas, en el entendido del área donde se lleva a cabo una actividad empresarial, no son consideradas bienes de consumo, sino más bien son considerados bienes de inversión, es decir, bienes de capital, que lo vamos a ver. ¿Qué son los bienes no duraderos? Se caracterizan por agotarse en un pequeño periodo de tiempo. Por ejemplo, el jabón de manos, el alcohol en gel, los desinfectantes que ahora estamos usando, los barbijos, son bienes no duraderos. Son bienes de consumo no duraderos, ¿sí? Dentro de este grupo de los no duraderos, también se consideran a los bienes perecederos. Son aquellos que cuentan con un corto plazo para consumirse. Ejemplo, la leche líquida, el yogur, los alimentos ya procesados, listos para consumir, un sándwich preparado, una torta. Todas las masitas son bienes perecederos, ¿sí? En los cuales sí o sí tenemos que consumir en un corto plazo. Generalmente en estos perecederos van a entrar los alimentos. Casi en un 90% entran alimentos. Los medicamentos en cierta medida son perecederos, pero tienen una vida útil más larga que los alimentos. Estos son los tipos de bienes según el bienes de consumo, según el tipo de consumo que tienen. Son bienes duraderos y bienes no duraderos. Según el grado de terminación de los bienes, vamos a tener a bienes finales, que son aquellos que se van a dar en un determinado uso final. Es decir, han sido producidos directamente para ser utilizados por el consumidor final y satisfacer una necesidad determinada. Estos pueden ser, por ejemplo, un lápiz, una silla, una polera. Dentro de estos bienes finales, la clasificación que realizan son en bienes sustitutivos, bienes sustitutos, donde pueden consumirse indistintamente uno u otro, es decir, o consumes de la mercancía A o consumes de la mercancía B. Si son producto o bienes sustitutivos, cuando el precio del producto A sube, la demanda de B aumenta y viceversa. Nos referimos, por ejemplo, a la mantequilla y la margarina. Si sube el precio de la mantequilla, la demanda de margarina se aumenta. Si sube la margarina, la demanda de mantequilla se incrementa. Se ubican, ¿no es cierto?, ¿cuál es la diferencia entre mantequilla y margarina? Uno es base vegetal, el otro es base animal. Uno es prácticamente aceite hidrolizado, el otro es grasa hidrolizada, ¿no? Son diferentes. Entonces, esos son los bienes sustitutivos. Otro ejemplo, generalmente, el muesli y el cereal. El muesli que nosotros le llamamos granola. Si sube la granola, vamos a comprar más cereal, los que consumimos este tipo de productos. Coca-Cola y Pepsi. Sube uno, consumo más del otro, entre comillas, ¿no? Porque también hay un tema de gustos de por medio. Entonces, estos son los bienes sustitutivos. Si sube la marca de un celular, yo me voy a comprar otra marca. ¿Sí? Mientras me dé lo mismo, lo que yo espero, la necesidad que pienso satisfacer, espero tener este tipo
productos. Esos son los sustitutivos. Bienes complementarios son productos que se usan de manera conjunta. De nuevo, suponiendo que tenemos los productos, los bienes A y B, y si son complementarios, cuando sube el precio de A, baja la demanda de B. Y viceversa, si sube el precio de B, baja la demanda de A. Por ejemplo, todos tomamos desayuno de alguna bebida caliente endulzada. Si yo tomo café con azúcar, sube el precio del café, voy a dejar de consumir café, me voy a ir al té y mi cantidad de azúcar también va a disminuir. Si yo tengo automóvil y sube el precio de la gasolina, va a bajar mi demanda de automóviles. ¿Está entendido sobre lo que es un complementario? No sirve de nada tener una mesa si no vas a tener tu silla. Ese es un bien complementario. ¿Sí? Y finalmente tenemos lo que son los bienes intermedios, que son aquellos bienes que se usan en un proceso productivo para su transformación en un bien final. Un ejemplo, el algodón que sirve para confeccionar prendas. La carne es un bien intermedio, la carne cruda, porque sirve para producir diferentes alimentos, ya sea en tu cocina, cocinándolo de alguna manera, entrando a una industria de alimentos donde lo van a procesar y te lo van a vender como una salchicha, por ejemplo, como una carne lista para poner al horno. Entonces esos son los bienes intermedios, ¿sí? Volvemos al cuadrito. De acuerdo a su funcionalidad también tenemos los bienes de inversión, que son conocidos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción. Son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. En esta clasificación, a veces se incluye los bienes intermedios, que son los bienes que mediante su transformación se van a convertir en otros bienes intermedios o en bienes de consumo. Por ejemplo, las tablas de madera, que a futuro se van a convertir en tableros, en mesas. ¿Sí? Pero es mejor hablar sobre estos bienes intermedios de acuerdo al grado de transformación. Los bienes intermedios también son conocidos como materias primas, de acuerdo al grado de transformación, ¿sí? Los bienes intermedios son conocidos como materias primas y principalmente se utilizan para producir otro tipo de bienes. Es decir, sirven como insumos y materias primas para la producción de bienes finales, que está acá abajo. Los bienes finales, como ya hemos visto, ya están listos para consumo. Los bienes finales utilizan a los intermedios para su producción. Por lo tanto, de acuerdo al grado de transformación van a ser intermedios y finales. De acuerdo a la facilidad de acceso, vamos a tener bienes públicos, bienes privados y bienes de propiedad privada. ¿Cuáles son los bienes públicos? Son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad. Un ejemplo de un bien público, un colegio, una plaza,
que son obviamente dependientes del Estado, ¿no? No les hablo de un colegio particular, sino un colegio público. Una plaza es un bien público. Un monumento son bienes públicos. Los bienes privados son los menos accesibles porque solo pueden ser utilizados por sus dueños. Ejemplo, ahora sí entran nuestras casas, nuestras movilidades son bienes privados. Y los bienes de propiedad privada son bienes de dueños particulares, pero destinados a ser utilizados por el público en general. Por ejemplo, un restaurante, un hotel, un minibús es un bien de propiedad privada, pero es para uso del público en general. Según la renta o el ingreso, tenemos los bienes normales y los bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos bienes en los cuales su demanda aumenta porque aumenta el ingreso de las personas. A medida que aumentan los ingresos, van a aumentar la demanda de este tipo de bienes. Y dentro de estos bienes normales, como pueden ver en el gráfico, vamos a tener dos tipos de bienes. Los bienes de primera necesidad y los bienes de lujo o superiores. Generalmente en economía vamos a hablar bastante sobre este tipo de bienes. Los bienes normales siempre cumplen con la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué dice estas leyes? Ya hemos visto la clase pasada, que al aumentar los ingresos de una persona, el consumo de este tipo de bienes va a aumentar. Un claro ejemplo, si tenemos un ingreso de 3.000 bolivianos mes y al año yo me compro 2 pares de zapatos, si me incrementan mi ingreso a 5.000 bolivianos, tengan por seguro que ya no me voy a comprar 2, me voy a comprar 3, 4, 5, dependiendo el grado de necesidad que tenga, dependiendo qué necesidad prefiero satisfacer respecto a otras. Por eso es que los bienes normales siempre van a ser los que más utilizamos en economía. Casi siempre se van a caracterizar por la variación positiva que sufre la demanda de estos productos, según se incremente el ingreso de las personas. Un incremento en el ingreso de las personas va a provocar un aumento en la cantidad demandada del bien normal, lo que acabamos de decir. A mayor ingreso, vamos a tener, y aquí ya entra lo primero que vamos a hablar sobre elasticidad, una mayor elasticidad de la demanda. Cuanto más ingreso tengo, mayor es mi consumo de un bien normal. Un aumento del precio en un bien normal va a provocar un efecto negativo en la demanda. Es decir, subir el precio de un bien normal, los consumidores vamos a reducir el consumo de ese bien. Por consiguiente, la curva de esta demanda se va a contraer. ¿Cuáles son los tipos de bienes normales que tenemos? Existen dos tipos, los de primera necesidad y los bienes de lujo o superiores. Los de primera necesidad son aquellos que su demanda crece a un ritmo menor al que lo hace de acuerdo al ingreso de los consumidores. Por ejemplo, ¿cuáles son los de primera necesidad? Todos los alimentos básicos, pan, leche, huevo, carne en cierta medida,
¿sí? Pero lo más básico considerado es pan, leche, huevo, harina, azúcar, arroz. Esos son considerados bienes de primera necesidad. Los bienes de lujo o superiores son aquellos cuya demanda aumenta de manera más rápida al que lo hace de acuerdo al ingreso de los consumidores. Acá sí entra todo lo que son bienes, como su nombre dice, de lujo. Ejemplo, la ropa, la carne, los dulces, las bebidas azucaradas, las bebidas alcohólicas, obviamente. Entonces, dentro de los bienes normales hay que saber diferenciar cuáles son los de primera necesidad y cuáles son los bienes de lujo o superiores. También tenemos, como pueden observar, los bienes inferiores. ¿Cuáles son esos bienes inferiores? Son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta. Esto se da porque al tener más renta, más ingreso, los consumidores prefieren productos de mayor calidad. Un ejemplo, si yo tengo mi ingreso de 3.000 bolivianos mes y tengo la costumbre de comer una vez a la semana comida chatarra y me compro del kiosquito de la esquina de mi casa, si mi ingreso se incrementa en un determinado monto, supongamos a 5.000, es casi seguro que ustedes, yo, ya no vamos a comprar la comida chatarra que nos gusta de la esquina. Vamos a buscar de otro lugar. Vamos a dar un pequeño salto, si se quiere decir. Lo mismo sucede con los automóviles. Si mi ingreso no es muy alto, yo voy a buscar y necesito un medio de transporte, voy a buscar un auto a medio uso, uno de segunda mano. Pero si mi ingreso se incrementa, voy a poder comprarme un auto 0 kilómetros. ¿Sí? Es así como funcionan los bienes inferiores. Ahora yo les consulto a todos, ¿qué han notado en todos estos tipos de bienes? En toda esta clasificación que se hace, ¿qué es lo que han notado? Nadie se anima a hablar. Voy a tener que hacer por lista. Eh, que no se relacionan en los ingresos, dije. Ya, sí, sí, todos están en función de los ingresos. Sí, Enrique, tienes toda la razón. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más han notado? ¿Alguien que quiera hablar? A ver, de los que están presentes, que no me salen muchos. Mauricio Wilson, Abasto, ¿qué has podido notar de esta clasificación de bienes? ¿Está Mauricio? Hola. Aló, aló, Mauricio, adelante. ¿Qué has podido notar aparte de que todo está en función al ingreso? Eh, no, no sabría decir, ingeniero. Ok, a ver, busquemos a alguien más que pueda aportarnos que esté en la lista. Valeria Peredo,
¿Estás, Valeria? Firme, Inge. ¿Qué has podido notar de esta clasificación de los tipos de bienes? ¿Qué tienen en común? Que van dirigidos a satisfacer las necesidades humanas. Sí, es lo que habíamos dicho, sí o sí tienen que satisfacer una necesidad. ¿Algo más que hayas podido apreciar? Si se han dado cuenta, gracias Valeria, muchos de los bienes que utilizamos, que consumimos, pueden entrar en diferentes clasificaciones. Puede ser un bien normal pero privado, un bien normal pero intermedio. Puede ser un bien de consumo duradero, sustitutivo, o no duradero, sustitutivo, o un bien de consumo duradero complementario, o un bien de consumo sustitutivo complementario intermedio. Diferentes tipos de bienes pueden entrar y asumen diferentes clasificaciones. Entonces, si se dan cuenta, y es por eso que les decía que hay muchas clasificaciones de tipos de bienes, va a depender mucho del tipo de autor. Lo que a nosotros nos va a interesar más, es por eso que les he hecho estas dos presentaciones, son los bienes de consumo y los bienes normales. Por eso es que les he generado una presentación por cada uno. Nos interesa más los bienes de consumo, sí vamos a hablar de bienes de inversión, y los bienes normales, cuáles son superiores y cuáles son de primera necesidad. Pero al mismo tiempo, como les digo, pueden ser intermedios, pueden ser finales, pueden ser económicos, pueden ser de propiedad privada. Entonces, casi siempre un bien puede ser clasificado de diferente manera. Si en el examen yo les pido clasifiquen los siguientes bienes, nadie tiene la verdad absoluta, siempre y cuando me justifiquen de buena manera. Si les pongo un automóvil y alguien me dice es un bien intermedio, todos dirán no, está mal. Pero si me pone es un bien intermedio porque me permite trasladarme de mi hogar a mi oficina, está justificando de buena manera. Entonces, mientras justifiquen de buena manera, yo lo voy a asumir como una respuesta correcta. Pero no espero que no me pase como con el costo de oportunidad. No me pongan, el automóvil es un bien intermedio porque lo he comprado a través de un intermediario. No, manejen cierta lógica al clasificar los tipos de bienes. ¿Sí? Finalmente, y no me acuerdo si eran ustedes los que me habían preguntado, vamos a hablar sobre lo que son los bienes Giffen. Un bien Giffen. ¿Qué es un bien Giffen? Un bien Giffen es aquel cuya demanda aumenta a medida que el precio se incrementa. Esta es su curva de demanda, totalmente lo contrario de lo que conocemos como curva de demanda que tiene pendiente negativa. Acá tenemos una curva de demanda de un bien Giffen con pendiente positiva, ¿sí? Por este comportamiento inverso a un bien normal, donde no va a cumplir la ley de la demanda normal que conocemos, en microeconomía se estudia de manera detallada los casos de los bienes Giffen. En esta teoría, en este caso de bienes Giffen, se produce la paradoja de que la demanda de ese bien aumenta cuando más caro es. Es decir, si yo le incremento de precio 1 a precio 2,
mi demanda se va a incrementar. La gente va a estar dispuesta a comprar más cantidad de este tipo de productos. Alguien me había preguntado cuando vimos demanda en qué casos se da este tipo de demandas. Y acá en microeconomía hablan bastante sobre lo que son los bienes Giffen. Este tipo de bienes se asocia directamente a bienes de subsistencia que necesiten consumir personas que se encuentran en situaciones extremas, es decir, una situación extrema de salud, una situación extrema de pobreza y adicionalmente tengan un presupuesto limitado, demasiado limitado. Al contrario de un bien normal o un bien inferior, los bienes Giffen van a presentar una curva de pendiente positiva. El incremento de los precios genera un aumento de la cantidad demandada. Este comportamiento, esta curva, siempre se la considera atípica. Para que un bien sea considerado un bien Giffen, se tienen que cumplir sí o sí 3 condiciones indispensables. Primero, te estamos hablando que se trata de un bien inferior, lo que significa que dicho bien se demanda más cuando es menor la renta del consumidor. El bien debe representar una parte importante del presupuesto del consumidor, o en otras palabras, debe ser casi indispensable para la subsistencia de la persona. Y finalmente debe haber una escasez de bienes sustitutos. Es decir, no se debe cumplir que se aumente el precio de un bien y debido a ese cambio en la demanda por otro bien, aumenta. Se dice que el primero es sustituto del otro. En este caso no tiene que haber sustitutos. Un ejemplo para que entiendan, y les había dicho de personas en situaciones extremas. Si yo soy pobre, extremadamente pobre, y depende de comprarme pan, mi alimentación diaria, si me suben el precio del pan, voy a tener que aumentar mi cantidad de consumo, porque estoy asignando la mayor cantidad de ingresos de mi presupuesto al consumo de este bien. Si yo estoy enfermo y compro un determinado medicamento y no hay sustitutos, si me suben el precio de ese, por X o Z motivo, tengo que incrementar mi cantidad de consumo. ¿En qué sentido? En el sentido de que tal vez más adelante suba más el precio de este medicamento. Y más aún si yo como persona designo casi todo mi presupuesto al consumo de este bien. Por eso es que esta teoría sobre los bienes Giffen es bien atípica, es rara. Esta teoría ha sido desarrollada en la Universidad de Harvard por Robert Jensen y Nolan Miller. Son los que más han contribuido a investigar la presencia de estos bienes Giffen. Y estos bienes Giffen principalmente se ve en el consumo de arroz y fideo en las regiones pobres de China. Cuanto más arroz y fideo consumen en estas regiones pobres de China, más les suben el precio. ¿Sí? Es un poco difícil de entender el concepto de bien Giffen, pero se los doy de esta manera para que tengan claro en qué momento la curva de la demanda va a tener una pendiente positiva. Y generalmente lo que dicen es cuando las personas, el consumidor,
se encuentran en situaciones extremas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? Hoy están muy callados, muchachos. Ingeniero, una consulta. En el caso del petróleo, ¿se puede decir que es un bien Giffen? Porque por más que aumente el precio del barril, igual siguen comprando o no. No necesariamente, no necesariamente, Jonathan, porque el petróleo, por ejemplo, si se dan cuenta, cuando ha empezado la pandemia, ha llegado a tener un precio negativo. Es más, ¿cómo asumes un precio negativo del petróleo? Ha llegado a menos $4 el barril de petróleo. ¿Cómo asumes ese precio negativo? Yo les transfiero la pregunta. ¿Qué significa un precio negativo? Yo como productor de petróleo les estoy vendiendo a ustedes a menos $4. ¿Cómo toman ese precio negativo? Alguien que tenga una idea. Como pérdida, digamos, para que lo vende. Sí, pero, o sea, tú como comprador vas y dices, yo quiero comprarme 100 barriles de petróleo. ¿Cómo le pagas a un precio negativo? No se puede ir. ¿Será que no se puede? En economía, y ustedes también se van a dar cuenta, si yo les digo a ustedes, ahorita les vendo salchipapas a menos 4 bolivianos por porción, ustedes vienen y me dicen, ok, dime, a ver qué Es idea como tienes. si usted nos pagara. Exactamente, tienes toda la razón. Vienen y ustedes me dicen, quiero mi porción de salchipapas más mis 4 bolivianos. Eso es lo que ha pasado prácticamente por 3 días con el petróleo en el mes de abril. Cuando el mundo nos han encerrado de golpe a todos, la industria del petróleo, de alguna manera, que hasta ahora nadie ha podido explicar, se ha visto afectada. Y el precio del petróleo, y pueden investigar en internet y pueden ver, ha llegado a costar a menos $4 el barril. Es decir, yo podía ir y decirle, ¿saben qué? Me llevo su producto, pero páguenme. Y la idea del precio negativo justamente es en este tipo de productos. Producción continua. No puedes agarrar y cerrar un pozo petrolero. Tienes que explotarlo hasta agotar. Y si no lo vendes, ¿qué haces? No puedes almacenar, no tienes espacio, te cuesta mucho almacenar. ¿Qué haces? Pagas a alguien para que se lo lleve. Precio negativo. El petróleo, y ustedes vean en notas del mes de abril, mayo, ha llegado a esos precios negativos y la gente ha pagado para recoger petróleo, o perdón, las empresas han pagado para que se lleven su petróleo. Mucho se ha especulado que ha sido una movida de Estados Unidos para defenestrar al gobierno de Chávez. Puede ser. Pero el petróleo en sí no es considerado un bien GIFE. El petróleo podría ser considerado como un bien. ¿Dónde está la tablita? El petróleo podría ser considerado como un bien intermedio. Porque aunque no crean, si el precio del petróleo sube mucho, la gente tampoco compra, las empresas no compran. Sí, por necesidad se compra hasta un cierto límite, pero a partir de eso ya se deja de comprar. El petróleo también puede ser considerado un bien normal de primera necesidad, porque va a servir para utilizar
como combustible, para elaborar un montón de materias primas. Todo lo que es plástico viene del petróleo. La mayoría de productos que conocemos de desinfectantes, surfactantes, vienen en base a productos de petróleo. Todo lo que son fertilizantes son en base a petróleo. Entonces, no es considerado un bien GIFEN el petróleo. Podría ser, sí, en ciertos sentidos sí, pero no necesariamente. Por eso es que esta clasificación de bienes es un poco ambigua, pero es importante conocerlas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, otra consulta que tengan? Entonces ¿Qué? todos los, Dime, Melissa. entonces todos los bienes Giffen serían como de consumo, como la carne, el pollo, que no son sustitutivos. Sí y no. En el sentido de que todo vamos a consumir, pero también vamos a tener la opción de poder sustituir algunos productos. Lo que yo les decía y lo que les había comentado mi experiencia en la cuarentena, cuando salgo a comprar carne de pollo y por el bloqueo, no me acuerdo, me habían ofrecido un precio extremadamente caro, busco un precio sustitutivo. Y eso es lo que ustedes también tienen que aprender a hacer en determinado momento. Y mucha gente se deja llevar por la psicosis colectiva. Se está acabando el pollo y todos salen a comprar pollo. Y si el kilo era 15 y ahora te dan en 30, igual vas a comprar. Pero si empiezas a utilizar un poquito tu inteligencia emocional, un pollo que pesa 2 kilos vas a pagar 60 bolivianos. Con esos 60 bolivianos podrás comprarte, no sé, 2, 3 libras de pescado de otro bien sustitutivo. Podrás comprarte, si no te gusta el pescado, mariscos. Si no te gustan los mariscos, podrás comprarte carne de cerdo, carne de res. Entonces, tampoco hay que dejarse llevar mucho por la psicosis colectiva. Por eso es que, como les decía, los bienes se pueden clasificar en diferentes grupos. Puede ser un bien de consumo normal, pero tiene su sustitutivo. Es un sustitutivo. ¿Me entienden? Duma, querías hablar. Ingeniero, era sobre del bien Giffen igual, de que entonces se daría cuando en sí la persona está en una situación de pobreza y necesita comprar, como usted dijo, así los alimentos, podría ser. Sí, sí, por eso es que normalmente el concepto de bien Giffen se da en situaciones extremas. ¿Cuáles son? Pobreza extrema, enfermedad extrema. Yo conozco una persona que actualmente que sufre de lupus. ¿Saben lo que es la enfermedad de lupus, no es cierto? El lupus te va destrozando poco a poco todos tus órganos y no tiene tratamiento. Es como una especie de cáncer. Esta persona trabaja en el Ministerio de Salud. Gana alrededor de 12.000 bolivianos mes. Por suerte, digo por suerte, no sé si será suerte o qué, es soltera. Esta persona es una mujer. De los 12.000 bolivianos que gana, 9.000 bolivianos se van en medicamentos, porque el seguro de salud solo le abastece con lo básico. Y el resto tiene que comprar ella por su cuenta para poder sobrellevar la enfermedad. Entonces, lo que hace ella prácticamente es tratar de comprar la mayor cantidad de medicamentos cuando hay ofertas. Han escuchado, bueno, ustedes son jóvenes, no tienen enfermedades. Los días lunes, por ejemplo, tenemos descuento en Mi Farma del 5%. 5% en medicamentos es harto. De esta persona que gasta 9.000 al mes, ubiquen cuánto es 5%. Estamos hablando de 450 bolivianos de descuento. Y no gana mal, gana 12.000.
pero le queda 3.000 bolivianos, 2.500 para vivir en el mes. ¿Qué significa vivir en el mes? Pagar luz, teléfono, agua, comida, transporte, ropa. Entonces, esas situaciones extremas hacen que se den o se denominen a determinados productos como productos Giffen. Y esta persona, por ejemplo, necesita 2 medicamentos que solo una importadora trae a Bolivia. Y cuando quiere traer de afuera del exterior, lamentablemente nuestras normas no le dejan. Es así como se comportan los productos Giffen. Guara, tienes la palabra. Estaba viendo que los bienes GIFES son en los bienes inferiores, pero también los bienes Veblen son en los bienes superiores. Los bienes Veblen están también en parte en la elasticidad, son parte de los tipos. ¿Qué bienes me dices? ¿Bienes de Eh, Ble? Ve- Aló, aló, no te escucho. Son los bienes Veblen, Veblen. sí. Mira, muy poco sé sobre los bienes Veblen. O sea, ahí sí no te puedo hablar sobre de qué trata y qué es. No, no he investigado mucho sobre qué son los bienes Veblen, ¿no? Y principalmente en el libro que yo me estoy basando no habla sobre esto. Si tú que has leído algo y nos puedes compartir, sería ideal para que todos aprendamos. Bueno, Inge, lo que investigué dice que son un tipo de bienes superiores, los que se demandan más cuando la renta es más alta. Eh, También si sube su precio, sube su demanda, por lo que la curva de demanda también es positiva, igual que la de Giffen. Ah, tiene el mismo comportamiento, interesante. Mira, no sabía, y me imagino que es una subclasificación de un bien superior, ¿no es cierto? Sí, es considerado también bien de lujo. Interesante. Claro, como tú dices, los bienes Giffen, por ejemplo, son considerados a partir de bienes inferiores. Y estos bienes Veblen que tú nos hablas, tal vez son considerados a partir de lo que son los bienes de lujo o superiores. Interesante. Muchas gracias por tu aporte, Guara. Me imagino que sí, porque si nos vamos al otro extremo, porque todas estas teorías de bienes, como el Giffen, Veblen que nos habla, estamos hablando de extremos. Si yo soy millonario, ustedes son millonarios, ¿se comprarían un auto japonés? Les aseguro que no. Que si tienen mayor ingreso, pues ya no se van a comprar su Toyota, su Suzuki, su Honda, ¿qué otro japonés hay? Su Mazda. Se van a ir a marcas europeas y dentro de las marcas europeas van a buscar marcas de lujo. Ya ni siquiera sus Mercedes-Benz ni sus BMWs. Se van a ir a Alfa Romeo, se van a ir a Ferraris y demás. Entonces sí, tiene sentido esa teoría sobre los bienes Veblen, porque nos vamos a empezar a comprar cosas y obviamente va a incrementar la demanda de este tipo de productos. ¿Sí? Gracias por tu aporte, muy interesante, Guara. Me estoy anotando para investigar un poco más. Enrique, tienes la palabra. Y me quería hacer una consulta. ¿El internet es Sí. considerado un bien Giffen? Puede ser considerado, pero si nos ponemos a analizar, de acuerdo al grado de escasez, puede ser considerado también un bien económico, ¿no es cierto? Porque no es de libre acceso. Necesitas pagar un determinado monto por suscripción. Entonces, dentro de lo que son, por su grado de escasez, puede ser un bien económico. Por su funcionalidad, es un bien de consumo, definitivamente. Por el grado de transformación, yo considero que puede ser un bien intermedio o bien final. Bien final en el sentido de que ya te llega y tú lo usas. Bien intermedio porque te permite hacer tareas, negociar, hacer seguimiento a tu carga y demás cosas. Por la facilidad de acceso, obviamente que es un bien
de propiedad privada, no es un bien público, ¿no? Y según el ingreso, podría ser un bien normal, pero ya se ha vuelto de primera necesidad en estos tiempos especialmente. Por eso es que les decía que un bien puede ser clasificado dentro de estas categorías en cualquiera, puede ser dos al mismo tiempo, tres. ¿Puede ser considerado un bien Giffen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran que es un bien Giffen el Internet? Como les he dicho, no hay malas respuestas, sino la forma en la que justifiquen. Y yo tomaba esto en base a justamente la pandemia, que el internet han subido algunas promociones, bueno, la mayoría, y la gente por necesidad se vio forzada a también contratar los servicios. Me basaba en esta parte en la cual hice Sí, la pregunta. sí. Puede ser considerado un bien GIFE momentáneamente, porque como dice su compañero, se ha incrementado la demanda y nos han subido los precios. En contrapartida, si nos han bajado el precio, nos han bajado la calidad de servicio y nos han obligado a contratar mayor velocidad. No sé quiénes tienen Viva, pero es otra vez en un grupo de compañeros de colegio que tengo, todos tenemos grupos de WhatsApp. En la ciudad de Sucre se estaban quejando porque decían mis compañeros que Viva les había empeorado el servicio, por decir algo, de 20 megas, no les llegaba más de 15 megas, pero si tú contratabas el doble, sí te daban un servicio excelente. Dentro de marketing es una estrategia, sí. ¿Ha sido bien recibida por el mercado? Creo que no. Lamentablemente, y creo que la mayoría ha sufrido de eso, cuando nos han encerrado, lo primero que hemos hecho los que no tenían internet es contactar a las 3 empresas, no hay más, en La Paz que te brinden por fibra óptica, y las 3 lo que te han dicho es ponerte en lista de espera. Ahí se ha visto la pobre infraestructura, el deficiente servicio que tenemos, respecto a Internet, porque no estábamos preparados para ese tipo de cosas, ¿sí? Ha sido, y como dice su compañero Enrique, en determinado momento se han aprovechado las empresas. ¿Sí podemos considerar la Giffen? Sí. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Inge, ¿el oro qué tipo de bien llega a ser? El oro, yo creo que en primer lugar, por su grado de escasez, es un bien económico, ¿sí? Por su funcionalidad, es un bien de inversión, no es de consumo. Porque quieras o no, al invertir en oro estás haciendo una inversión de capital, estás haciendo una inversión a futuro en un bien que se va a ir apreciando con el tiempo. O sea, esto también puede ser considerado el oro como un bien Veblen, lo que decía mi compañera. También puede ser considerado, porque a mayor ingresos que tú tienes, vas a poder acceder a mayor artículos de este tipo de material. ¿Por qué nos gusta el oro? ¿O por qué el oro es considerado tan preciado, es un metal tan precioso? ¿Por qué todos le dan tanto valor? Justamente porque es un metal noble, es uno de los que menos, y eso lo han visto en química, es de los que menos se degrada, es de los que menos se oxida.
¿No es cierto? Entonces, por eso es que el oro, perdón, es un metal tan preciado. Yo creo que sí, es un bien de inversión, pero también podría ser considerado un bien Veblen, como dice Guara, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda que tengan? Si no tenemos más comentarios ni dudas, el día lunes estamos viendo prácticamente lo que es elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta y vamos a ver algún ejercicio. ¿Sí? No es muy complicado, es muy fácil y el día lunes estaríamos acabando con este capítulo. ¿Alguien que sepa de algún permiso de alguno de sus compañeros? Solo tengo a 16 en sala actualmente. 2 permisos, Inge. Ok, ¿quiénes son los que están con permiso? El alumno Calle y la alumna Erika Loza. Calle y Erika Loza. Perfecto. Muy bien, entonces 16 y 2, 3 son los que han faltado hoy día. Muchas gracias a todos. El día lunes nos vemos.